vino para ti. Un mensaje divino que llega a ti. Cada día es nuevo, una bendición sin fin. En la iglesia cristiana encuentras tu carril. Buenos días, Iglesia Promesas y Bendiciones desde República Dominicana, Santo Domingo. Vamos hoy a dar la despedida con este mensaje, ya regresando a nuestros países, de una bendición tremenda que vimos acá desarrollada por Cristo, el Espíritu Santo, en cada misionero que vino a este país. Y de esto, o por esto, hoy traigo el siguiente mensaje. Romanos capítulo 13, una palabra muy hermosa que está allí escrita y me llamó mucho la atención para despedirnos de acá de Santo Domingo, República Dominicana. En Romanos capítulo 13, versículo 8 dice una palabra que nos dejó el apóstol Pablo. No debáis, dice así, no debáis a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal, dice el 10. No hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces mi mensaje se llama: ¿cuál es el límite de mi amor? ¿Cuál es el límite de tu amor? ¿Cuál es el límite que Dios nos da cuando nos reunimos en casa, en familia, a oír la palabra, en una iglesia virtual como la nuestra? ¿Cuál es el amor tuyo de poder manifestar esa grandeza de tu corazón, de poder dar lo mejor de ti para que muchos se congreguen acá? Romanos 13, 8 al 10 nos habla de no deber nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Luego pone una serie de mandamientos y remata diciéndonos que todos estos mandamientos, dice así, todos estos mandamientos, toda la ley se resume en: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y los que no entendieron, o lo que no entendieron el sacerdote y el levita en la palabra que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Sabe que les tengo una noticia? Yo no pensé que nosotros en Promesas y Bendiciones, siendo una iglesia virtual, haya tanto amor en los hijos de Dios. Haya tanto amor para hacer lo que se hace. Estamos a muchas distancias de nuestros hogares. Estamos saliendo de nuestra comodidad, y estamos entregando de lo que no tenemos, de lo que no podemos decir me sobra, sino estoy entregando algo que el Señor tiene claro para nuestra vida. Pero la pregunta es: ¿hasta dónde tengo que amar? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite del amor que yo debo tener de Dios en mí, de Jesucristo, del Espíritu Santo, para darle a mi prójimo? Esto ya me habla de una cierta estructura de pensamiento que me concentra en el límite que en el centro. Me explico. En el versículo 10 dice: el amor no hace mal al prójimo. Y me da una pauta, como diciendo: ¿estás entendiendo lo que el Señor te está pidiendo? Que tu amor no le hace mal al prójimo. ¿Cómo saber si lo que yo hago lo hago por amor o por interés o por necesidad o por gustos? La respuesta es cuando no le hago mal al prójimo por ninguna de esas anteriores. Ahora, algunas veces
nuestros sentimientos nos engañan. Y creemos que estamos amando con el amor de Dios. Y hay un rigor que es algo que nosotros tenemos que se llama el desborde emocionalista, que tenemos y que están dañando a muchos hombres y a muchas mujeres, a muchos hogares, a muchas familias, a muchos padres, a muchos hijos. Por ejemplo, si yo hubiera venido aquí a esclavizar al grupo o a cualquiera de alguno de ellos, uno solo, no necesito todo el grupo, a uno solo, y lo hago dependiente de mí, y ese dependiente de mí va a estar siempre pensando que yo es mi esclavo, y yo lo empiezo a subhumanizar, lo empiezo a degradar, y entonces aunque mis acciones tengan las mejores intenciones, no lo estoy amando con el amor de Dios, lo estoy amando ¿con qué? Con un amor fingido a mis intereses. Porque el amor de Dios nunca, pero nunca le hará mal al prójimo. Nunca estará en esos pensamientos de decir, yo tengo interés por esto y para aquello. Nunca lo hizo con Jesucristo, nunca lo hizo después de que Jesucristo resucitó. Pero vamos a ir más profundo. Algunos padres le dicen no a sus hijos. Y a muchos hijos no les gusta y creen en principio que es por falta de amor. Pero cuando la confianza que ellos le tienen a sus padres los hace aceptar ese no, pero si en lugar de no hubiera habido un sí y un continuo sí, entonces ese hijo, esa hija, se hubiera creado una falsa imagen mental de lo que es la vida. Muchos hijos al día de hoy viven con padres, con sus padres, o con su mamá que le tocó sola, o con su papá que le tocó solo. Pero viven por el interés, no el amor de ese papá, de esa mamá. Porque el amor de Dios no es primeramente un sentimiento, sino el buscar hacer bien al prójimo. Es proyectar a ese prójimo. Es liberarlo, es educarlo, es formarlo y es ayudarlo a que se pueda parar sobre sus dos pies y pueda caminar en la vida solo, sola y no siempre dependiendo de un pastor, de un papá, de una mamá, de un patrón, de un amigo, aun cuando ese prójimo no sea tu hijo o tu hija. Todo esto que estoy hablando es porque la historia del buen samaritano. Si algunos leyeron la historia del samaritano que iba por el camino con el levita, tuvo que hacer dos cosas el samaritano. Las dos últimas sabía que todavía el asunto no estaba terminado, tuvo que proveer para su finalización. Mientras el levita, creyéndose muy autosuficiente con la palabra, siguió el arco, pero nunca dijo, tengo que ayudar a mi prójimo, como lo hizo el samaritano, que no dependía de la condición, de la creencia en la cual creía el levita. Ahora la pregunta, si hoy el Señor le dice a usted, ¿a cuántos le gustaría a usted proveer? No me digas amén, si no lo vas a hacer. Uno no puede seguir robándose los amenes cuando no lo hace. Porque el samaritano la tenía clara. Él se hizo responsable de ese discipulado hasta lo último. Es lo que el Señor le dio a él y nos ha venido entregando a todos nosotros. Eso fue lo que fuimos samaritanos a dar de lo que no tenemos, a proveer de lo que no tenemos. Pero a muchos les gusta es sacárselo encima. Uy, el pastor empezó a pedir, saquémonoslo encima, digámosle que no tengo tiempo. Y entonces empiezan a escatimar bienes para darle lo mejor. Estaba hablando, ¿a cuántos les gusta proveer? Y le dije, no me digas amén si no lo vas a hacer.
Y hablaba de que el samaritano la tenía clara, que se hizo responsable del discipulado que el Señor le dio y le entregó hasta lo último. Es lo que el Señor le dio a él y nos está entregando a nosotros. Pero el problema es que a muchos no ven el momento de sacárselo de encima de alguna forma. No está pensando en cómo escatimar bienes para darle lo mejor, al menos lo necesario. No lo estamos sino regateando y regateamos los bienes del reino de los cielos. El buen samaritano no tenía un cocodrilo en su bolsillo. Él siempre metía la mano y daba y daba. Y yo lo veo en este grupo que viajó conmigo. No escatimó nada. No escatimó y no empezó a llorar. Pero al mismo tiempo nos delega su formación para no crear dependencias emocionales. El colegio es algo típico. La educación de los chicos está en manos de varios docentes, cada uno por su especialidad. Pero ¿quién está detrás de todos ellos? Los padres que pagan. Delegan a otros, pero no dejan de cumplir su responsabilidad por la educación de sus hijos. Los chicos van creciendo y se van independizando emocionalmente de sus padres. Yo siempre digo la realidad que muchas veces es difícil de digerir por los padres, es que tú no inviertes en tus hijos para que ellos vivan siempre contigo porque no son tu propiedad, sino para que puedan vivir libremente como seres adultos. Lo mismo es en el ministerio. Nosotros estamos dando y entregando para que puedan vivir y llevar independientemente de lo que Dios les ha entregado a cada uno de ellos. Déjame poner un ejemplo más. En varios países se ha desarrollado una cultura que es la cultura de la mendicidad. Vivir mendigando. A la gente no le da vergüenza pedir en la calle. El rigor que han visto que vale la pena autodestruir su integridad como persona y vivir mendigando que ponerse a trabajar. Se estima que el ingreso de un hombre o una mujer que vive mendigando monedas está, voy a ponerlo bajito porque no lo sé, no alcancé a hacer el censo, entre 3,000 o 7,000 pesos por mes. Eso es poco, eso es mínimo, pero yo creo que más. Entonces imagínate en una familia que todos mendigan. Ahora, si yo le doy dinero a esa persona, ¿estoy ayudándole realmente? ¿Lo estoy amando? ¿O estoy contribuyendo a que siga denigrándose como persona para vivir una vida dependiente de las migajas que otros le tiran? Estoy pensando para el hoy, pero no estoy pensando para el mañana. No estoy proveyendo para el futuro. Por el contrario, estoy haciendo que esa persona siga esclavizado, esclavizada a ese estilo de vida y que ese hombre, esa mujer, perdiendo su humanidad sobre la faz de la tierra. Pero la buena noticia, no me pongan esas caras que tienen allí, la buena noticia está en 1 Corintios. En 1 Corintios capítulo 13 nos trae una palabra muy clara que era el amor, ¿no? Y esa palabra del amor siempre ha estado continuamente en nuestra boca para entregársela a ustedes. 1 Corintios capítulo 13, allí está en 2 versículos algo que es hermoso que lo podamos digerir en esta mañana. Capítulo 13, versículo 8, 1 Corintios 13, versículo 8 a 10. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Yo les voy a decir algo con mucho amor. Hoy se predica y se entrega un mensaje religioso doctrinal.
Y ese religioso doctrinal tiene a las iglesias secándose. Porque la palabra que dice ese hombre, esa mujer no lo vive. Nosotros hubiéramos podido llegar a impactar con milagros y sanidades, unciones y todo, y llevarnos quién sabe cuánta cantidad de dinero. Nosotros no estamos para eso. Estamos en el momento de que la palabra de formación que está en nosotros, en esto que dice 1 Corintios 13:8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Hace mucho tiempo atrás dije, la vez pasada, que los dones son para este tiempo. Pero el amor nunca deja de ser, es para todo tiempo. En ese versículo 9 de allí de 1 Corintios está claro, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, todo nuestro conocimiento, por acabado y complejo que sea, es imperfecto, es parcial. Y aún la profecía es parcial. En este tiempo de nuestra existencia, en este mundo caído, todo lo que tenemos a nuestra mano es imperfecto. Inclusive los dones nos dan parte de la información y no toda. Por eso cuando surgen teorías, hay que tomarlas como explicaciones preliminares. Es cierto, explican ciertas cosas, pero probablemente no expliquen todas las cosas. Cuando profetizamos, la revelación que nos llega es verdadera, pero es parte de la realidad y no toda. No podemos sacar todo un cuadro acabado de lo que va a suceder. En parte estamos profetizando, pero no están todos los cuadros. Pero la promesa es que lo perfecto lo acabará. No, perdón, es lo perfecto, lo acabado llegará. Y cuando llegue lo acabado, lo terminado, lo completo, lo que es en parte dejará de existir. Muchos profetas han pasado por esta faz de la tierra y ya dejaron de existir, y muchos van a desaparecer y nunca se acabó. Muchos dones han estado en la tierra y nunca pudieron acabar. Hoy probablemente no me entiendas todos los misterios, porque conocemos en parte. Es impresionante los avances que hay en la ciencia, es cierto, cosas difíciles de comprender, pero ellos hacen solo conjeturas, algo que se trata de explicar los fenómenos, pero no los entendemos. El otro día yo leía de los agujeros negros en astronomía y dice que los grandes físicos estudian y están llegando a la conclusión que para estudiar el agujero negro se necesita otra física. Las herramientas matemáticas que se tienen actualmente no sirven ni para explicarlas. Por eso en parte se conocen los fenómenos de la naturaleza y el universo, pero no totalmente. Están groguis los países con sus satélites, con sus telescopios en los satélites, buscando encontrar al Dios que no lo encontrarán por ningún lado. Pero la promesa que tenemos es que cuando venga lo perfecto, que ya sabemos quién es, cuando llegue el último día, cuando nuestra redención se complete, lo que era incompleto dejará de ser. Hay una lógica, nunca más habrá más profecía, porque la profecía es incompleta para un mundo que es incompleto. Pero cuando la promesa no sea más, sino que sea el cumplimiento, ya no habrá más necesidad de profecía. Que el conocimiento que hoy es parcial, entonces llegará el momento en que será total. Pero esas son alteraciones de las cosas que en esencia son parciales. Póngame atención.
Pero lo que no es parcial es el amor. Dios no lo dio parcial. El amor es completo. En ningún momento las escrituras, la palabra nos exhorta que amemos parcialmente. Porque Jesucristo nos dijo en su palabra, amaos unos a otros como yo os he amado. Y el amor es algo que Jesús no fue con un amor parcial, sino total. Es el estándar del amor de Dios. Ahora, es cierto que no amamos como Jesucristo. Es cierto. Pero esto no es por parcialidad del amor. Porque el amor que está puesto en tu corazón, en mi corazón, no es por las condiciones en que tú quieras estar amando o como el mundo ama. Hay variantes y distorsiones que ha puesto el mundo aún en la definición del amor. El egoísmo que tiñe los conceptos de Dios y acciones que quiere que tú y yo tengamos. El amor nunca va a acabar, pero se debe perfeccionar cada día en nosotros. Y el perfeccionamiento del amor se produce en la práctica. Es muy común y se espera o es esperable que nos equivoquemos como eso que somos, humanos. ¿Cómo se remedia la equivocación cuando tú dices, amo, yo te amo? Tú me amas, yo te amo. Aquí hemos estado haciendo un ejercicio con alguien. Diga, yo amo a mamá. Y él dice, yo amo a mamá. Pero es con el perdón. Yo quiero amar y me equivoco porque no sé amar. Y quise amar a tal o aquel, pero lo lastimé. Y le tengo que pedir perdón. Y empezar de nuevo. Y hacer las correcciones. Pero ese hombre, esa mujer, tiene que aceptar ese perdón, porque si no, él tampoco aprenderá y tampoco crecerá. El ejemplo típico es el matrimonio. Dos personas que decidieron amarse y expresar amor hasta las últimas consecuencias y llegaron al altar y dijeron, hasta la muerte no nos separe. Y hablando de personas sanas y bien intencionadas, no esperaron nunca herirse mutuamente. Pero la realidad es que muchas veces ocurre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese hombre? ¿Qué pasó con esa mujer? Algo que no era el amor de Dios se infiltró. Quizá un resabio de viejos conceptos que uno tenía del mundo acerca del amor. Quizá se dejó llevar por las emociones más que por el estricto amor de su Padre Celestial. Ahora, ¿cómo sé esto? Porque el amor no hace mal al prójimo. ¿Cómo sé que al errar en mi intención de amar debo pedir perdón? Muy fácil. Según el libro de Romanos nos está diciendo, todos los mandamientos se cumplen al amar al prójimo como a uno mismo. Si me equivoco en amar al prójimo, estoy violando ciertamente algún mandamiento también y me estoy lastimando a mí mismo, a mí misma, porque no me amé a mí mismo, a mí misma. El perdón es necesario para crecer en amor. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, perdón. Allí lo dice, el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Por qué lleva en sí castigo? Porque nosotros tenemos el rigor de violar la ley de Dios.
Y la única forma de restaurar nuestra situación es por medio del perdón. Jesucristo dijo que el que mucho ama es porque mucho se le ha perdonado. Yo soy uno de los que amo porque he sido mucho perdonado por Dios. Yo me enfermo y no me pongo a ponerle cuidado a la enfermedad, me ataca duro y pienso que me tengo que ir rápido para el médico. ¿Y sabe qué me dice el Señor? Acuéstate, Talita Kumi. Y me acuesto y me levanto sano. Jesús conmigo. No sé cómo te irá tú. Cuando tú eres un hombre, una mujer que vive el perdón del amor de Dios, Jesucristo lo dijo. El que mucho me ama es porque ha sido perdonado. Uno tiene que sentir el perdón de Dios. Uno no siente en sí mismo, en mi consciente o en mi inmerecimiento de tanta misericordia, sino que por eso puedo amar mucho a mis enemigos. Por lo general, hay muchos hombres y mujeres que son muy fríos, que son un bloque de mármol, que no se conmueven por nada. Es porque no están conscientes de cuánto el Señor los ha perdonado. A mí me gusta que la gente no me esté mirando, porque yo sé que lo que hay en mí no lo hay en ellos. Y yo no estoy esperando que me miren bonito, porque Jesucristo nadie lo miró bonito. Y si no, mire la historia. Caminaba con sus discípulos y sus discípulos indiferentes caminaban y miraban y estaban buscando en sus necesidades que Él los diera algo del reino. El único que lo entendió fue Pedro, el más mal genial, el más iracundo. Tuvo que entenderlo con sus errores. Uno a veces ve que esos hombres y mujeres que quisieran vivir en el perdón, de sentirse perdonados, perdonadas, no pueden porque están en el mundo con el resentimiento y en sus conciencias hay tanto conflicto que los golpea tanto y no pueden mirar con perdón. Por eso, ¿qué tal este sacerdote y el levita de la parábola del buen samaritano? Que no fueron movidos a misericordia. ¿Por qué tan fríos y rigurosos? ¿Por qué tan legalistas? ¿Por qué el amor no fue perfeccionado en ellos? Y tenían miedo de que alguien los acusase. Tenían miedo de amar fuera del estándar puesto por la religión que practicaban. Tenían miedo de amar de una manera diferente. Al día de hoy, lo vi en este viaje. Estamos más preocupados por lo que es temporal, los dones, las profecías, la ciencia y los milagros, y etcétera, etcétera, etcétera. Tiene su lugar, ciertamente, son para este tiempo. Hay que perfeccionar también los dones. Pero recordemos que nunca van a dejar de ser parciales. Acuérdese siempre este mensaje: el amor es para siempre. Pero también hay que perfeccionarlo, de parte tuya y mía. Porque hay más dividendos para nuestra vida perfeccionando el amor que perfeccionando los dones. Y es más, cuando uno perfecciona el amor, perfecciona también los dones. Pero no podemos perfeccionar los dones si no perfeccionamos el amor primero. Después de todo, los dones, ¿para qué son? Sino para demostrar el amor de Dios hacia el prójimo. Y termino mi mensaje con esto. Toda buena dádiva y don perfecto vienen de Dios. Eso es indiscutible. Los dones son buenísimos, son necesarios para este tiempo, pero hay que saber cómo usarlos. Cuando tú estudias acerca de los dones, pídale a Dios más dones. Busca, como dijo el apóstol Pablo, los dones mejores, pero recuerda que todo eso es parte. Cuando venga lo perfecto, cuando llegue el último día, todo lo que era en parte va a dejar de ser, pero el amor nunca va a dejar de ser. Así que ama y perfecciona el amor. ¿Hasta dónde estás dispuesta de amar a tu hermano, a tu hermana?
Y no la que usted quiera, es para todos. Yo no puedo amar a tres y dejar a los otros sin amor. Es para todos el mismo amor. Y termino con esto. La primera observación a esta pregunta: no busquemos el límite en el mínimo esfuerzo que tienes que hacer como para cumplir con tu cristianismo. El límite es muy amplio, tanto como podamos, y podemos mucho más. Muchas veces creemos que amamos mucho hasta que nos llega alguna situación de esas cotidianas, de las simples y de las más bobitas, de las que hacemos todos los días sin darnos cuenta, pero ahora la vemos desde la clave del amor de Dios. Y nos damos cuenta cuánto heríamos, cuánto lastimábamos, qué tan poca misericordia mostrábamos, qué egoísmo e indiferencia con nuestro comportamiento. Muchas parejas al día de hoy que fueron y tuvieron una relación, hoy el amor de Dios los separa del amor de su padre. Y esa persona, sea el hombre o sea la mujer, que está separado por la carne, y este hombre o esta mujer que está en el amor de Dios, le es difícil acercarse a ese hombre o a esa mujer al amor del espiritual. Porque el amor de Dios es muy diferente al amor del hombre y de la mujer de la carne. Por eso tienes que pedirles al Señor, pidámosle al Señor que nos abra los ojos en este sentido y veamos la necesidad de mostrar misericordia hacia nuestro prójimo. Por eso estamos por amor en República Dominicana. Y aprendamos algo. No hagas nada que te lastime. Eso es lo que no tenemos que hacer. Cuando tú te pasas limoneando amor, vas a ser lastimado o lastimado. Ese hombre, esa mujer no es propiedad tuya, sino del Señor. Él es su creador, Él es su redentor. Aunque tus hijos son tu herencia, son nuestra herencia, herencia de Jehová son los hijos, no son nuestros. Entonces, en nuestro accionar hacia ellos tenemos que ver qué es lo que más los beneficia a ellos, no solo ni exclusivamente para él ahora, sino para el futuro. Yo amo a mi esposa, la apoyo en lo que ella está haciendo y me transforma mi carácter, mi temperamento. Mi esposa me ayuda a mí y la transforma en su carácter, en su temperamento. Entonces ahí es donde tú entras a profundizar y aplicar todo esto. Y los dejo con estas tres lecturas y las voy a leer. Lucas, si me quieren acompañar, muchísimo mejor, y si las pueden resaltar, será de mucha bendición para que usted entienda esto del amor, para que profundices más de lo que el Señor te está hablando en esta mañana. En Lucas capítulo 25 dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, el Maestro Jesucristo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Eso está, la lectura hasta el 37. Pero quiero leer los otros. O bueno, vamos a leerlo completamente. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesucristo: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesucristo dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose
vendió sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesucristo le dijo: ve y haz tú lo mismo. Las otras 2 citas ya se las había dicho. Romanos 13, 8, 10, que es el tema. Lucas 10, 25 a 37. Y primera de Juan 4, 18. Mis amados, preguntas de contexto. ¿Cuál o cuáles es o son las cualidades que compara Pablo en estos versículos entre los dones y el amor? ¿Qué quiere decir en parte y particularmente referido a los dones? ¿Qué quiere decir cuando venga lo perfecto? Le voy a ayudar un poquitico. ¿Piensas, óigame bien, hombre y mujer que está aquí, piensas en el ser que más quieres? ¿Te equivocaste al intentar expresarle tu amor? Es decir, teniendo la intención de amar, la heriste de alguna manera. ¿Puedes relatar la experiencia que sentiste? ¿Cómo solucionaste el tema? ¿Identificaste tu error? ¿Reintentaste? ¿Cómo te fue entonces en ese intento? Segunda, ¿buscas perfeccionar los dones que tienes? ¿Cuánto tiempo y energías dedicas a ello? ¿Cuánto tiempo de oración dedicas para ello? ¿Qué libros estás leyendo sobre el tema de los dones? ¿Qué es lo que haces para perfeccionar? Y la tercera, si tú tienes que poner en una balanza tus intereses entre el perfeccionamiento de tus dones y la actuación de los demás, y por un lado el perfeccionamiento del amor tuyo y la actuación del otro o de la otra o por el otro, ¿por qué lado se inclinaría tu balanza? ¿Por qué considerarías que está bien o está mal el desbalance, o cambiarías el sentido, o qué harías para él? Lo puedes oír en YouTube, las escribes y podrás recibir esa gran bendición. Promesas y bendiciones en cada paso que das, creando un futuro